أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy hablaré sobre los Khulafa Rashidin, es decir, califas rectamente guiados, y comenzaré con Hazrat Ali bin Abi Talib. Su nombre completo era Hazrat Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. El padre de Hazrat Ali era Abd Manaf, conocido por el título de Abu Talib. El nombre de su madre era Fátima bin Asad bin Hashim. Nació 10 años antes de la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En relación a la apariencia de Hazrat Ali, se menciona que era de mediana estatura, tenía ojos oscuros y complexión corpulenta, con hombros anchos. La madre de Hazrat Ali le puso el nombre de su padre, Asad Abu Talib. No estaba en casa en el momento de su nacimiento. Cuando regresó, cambió su nombre de Asad a Ali. Hazrat Ali tenía 3 hermanos, Talib, Aqil y Jafar, y 2 hermanas, Hani y Yumana. Excepto Talib y Yamana, todos aceptaron el Islam. Los títulos de Hazrat Ali eran Abul Hasan, Abu Sabtain y Abu Turab. En una narración de Sahih Bukhari, Hazrat Suhail bin Sa'd relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a casa de Hazrat Fátima, pero no encontró allí a Hazrat Ali. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó: ¿dónde está el hijo de tu tío paterno? Hazrat Fátima respondió: tuvimos una discusión, estaba molesto conmigo, se fue y no ha dormido la siesta en casa. Al saber esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pidió a alguien que lo buscara. Este individuo regresó y dijo: oh mensajero de Dios, está durmiendo en la mezquita. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a la mezquita y encontró a Hazrat Ali acostado allí. Tenía la espalda al descubierto y de alguna forma se había llenado de polvo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le limpió el polvo y dijo: levántate, Abu Turab, padre del polvo. Levántate, Abu Turab. Desde entonces comenzó a ser llamado por el título de Abu Turab. Sobre cómo quedó bajo la tutela del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Mujahid bin Jabr
Abul Hajjal relata: los Quraysh se enfrentaron a una gran dificultad, pero Dios Altísimo se aseguró de que esta dificultad fuera una bendición y una suerte para Hazrat Ali. Hazrat Abu Talib tenía una familia numerosa, por lo tanto el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue a ver a su tío paterno, Hazrat Abbas, una de las personas más ricas de los Banu Hashim, y dijo: oh Abbas, tu hermano Abu Talib tiene una familia numerosa y eres consciente de las circunstancias a las que se enfrenta la gente debido a la hambruna. Había un brote de hambruna en ese momento. Ayúdale a reducir la carga con respecto a su familia. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Hazrat Abbas: tomaré a uno de tus hijos y tú también deberías. Tomaré uno de sus hijos y tú también deberías tomar uno. De esta manera los cuidaremos para aliviar la carga de Abu Talib. Hazrat Abbas estuvo de acuerdo con esto. Ambos fueron a Hazrat Abu Talib y dijeron: deseamos reducir la carga de su familia hasta el momento en que las circunstancias a las que se enfrentan las personas mejoren. Hazrat Abu Talib dijo: podéis hacer lo que queráis, pero dejadme aquí. Así el santo profeta sallallahu alaihi wasallam incluyó a Hazrat Ali como parte de su familia. Hazrat Abbas tomó a Jafar y lo incluyó como parte de su familia. Hazrat Ali permaneció con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que Dios Altísimo nombró a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como profeta. Hazrat Ali afirmó su fe en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptó su mensaje y dio testimonio de su veracidad. Hazrat Jafar se quedó con Hazrat Abbas hasta que él, es decir, Hazrat Jafar, aceptó el Islam. Después de esto, Hazrat Abbas lo liberó de su tutela. Esta narración fue tomada por Tarikh al-Tabari. Este mismo incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib lo ha presentado de la siguiente manera: Abu Talib era un hombre muy respetable, sin embargo era muy pobre y casi sobreviviría de lo que tenía, sobre todo y como resultado de la sequía. En la Meca, durante esos días, Abu Talib era víctima de su gran sufrimiento. Cuando Muhammad sallallahu alaihi wasallam notó la angustia de su tío paterno, Abu Talib se acercó a su tío Abbas y le propuso: oh tío, su hermano Abu Talib vive con gran dificultad. ¿No valdría la pena que te llevaras a uno de tus hijos a tu casa y yo no valdría la pena que llevaras a uno de sus hijos a tu casa y yo trajera a otro a mi casa? Abbas estuvo de acuerdo, por lo que ambos fueron a Abu Talib y le presentaron la propuesta. Entre sus hijos, Abu Talib amaba mucho a Aqil, por lo que dijo: dejad a Aqil conmigo y si lo deseáis podéis tomar a los demás bajo vuestro cuidado. Así que Jafar fue puesto bajo la tutela de Abbas y Ali fue tomado por Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ali tenía aproximadamente entre 6 y 7 años de edad y desde ese día permaneció bajo la bendita tutela de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En relación con la aceptación del Islam por parte de Hazrat Ali, Ibn Ishaq relata que Hazrat Ali bin Abi Talib fue al santo profeta sallallahu alaihi wasallam un día después de que Hazrat Khadija aceptara el Islam y comenzó a ofrecer oraciones junto con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El narrador afirma que al observar el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y a Hazrat Khadija ofrecer oraciones, Hazrat Ali preguntó: oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué es esto que estáis haciendo? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: esta es la religión de Dios que él ha elegido y ha establecido a través de sus mensajeros. Por lo tanto, te invito a Dios y su adoración y denunciar Alat y Uzza, ídolos de la Meca. Sobre esto, Hazrat Ali declaró: nunca antes había oído hablar de esto hasta el día de hoy. Sin embargo, no puedo decir nada hasta que se lo haya mencionado a Abu Talib. El santo profeta Sassom no deseaba que se revelara este asunto antes de su anuncio formal de la profecía. Y así el santo profeta Sassom declaró: oh Ali,
Incluso si no deseas aceptar el Islam, mantén este asunto en secreto. Esa misma noche Dios inspiró el corazón de Hazrat Ali para que aceptara el Islam, por lo que a la mañana siguiente se presentó ante el Santo Profeta ﷺ y dijo: Muhammad ﷺ, ¿qué es eso para lo que me llamó ayer? El Santo Profeta ﷺ declaró: para testificar que no hay nadie digno de ser adorado excepto Dios, eres uno y no tiene copartícipe, y para denunciar la creencia en Lat y Uzza y expresar aversión a aquellos que son considerados socios de Dios Altísimo. Hazrat Ali dio testimonio y aceptó el Islam. Temiendo a Abu Talib, Hazrat Ali visitaba discretamente al Santo Profeta ﷺ y mantenía su aceptación del Islam oculta a los demás. Según otras narraciones, Hazrat Ali ya se alojaba en la casa del Santo Profeta ﷺ, pero de esta manera es como se narra en Usdul Ghabba. Después de Hazrat Khadija, Hazrat Ali fue el primero en aceptar el Islam. En ese momento tenía 13 años, si bien otras narraciones mencionan que su edad era de 15, 16 o 18 años. Aquellos que han cumplido las biografías también han discutido extensamente si fue Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali o Hazrat Zaid quien fue el primero entre los hombres en aceptar el Islam. Algunos han llegado a un acuerdo sobre este asunto, afirmando que Hazrat Ali fue el primero en aceptar el Islam entre los niños, Hazrat Abu Bakr fue entre los mayores y Hazrat Zaid fue el primero entre los esclavos. En relación con esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib presenta su punto de vista y él escribe: existe una controversia entre los historiadores en referencia a quién fue el primer converso entre los hombres después de Hazrat Khadija. Algunos nombran a Hazrat Abu Bakr, Abdullah bin Abu Qudafa, mientras que otros dicen que Hazrat Ali, que en ese momento tenía solo 10 años. Otros afirman que el esclavo liberado de Hazrat Profeta Hazrat Zaid bin Haritha fue el primero en abrazar el Islam. Sin embargo, para nosotros este argumento no es válido. Hazrat Ali y Zaid bin Haritha eran parte de la gente de la casa del Santo Profeta ﷺ y vivían con él como si fueran sus propios hijos. Decían seguir todo lo que dijera el Santo Profeta ﷺ. Y de hecho, ni siquiera era necesaria una declaración verbal. Por tanto, no es necesario incluir sus nombres, es decir, si el Santo Profeta ﷺ emite una declaración o no, era lo mismo, ya que no necesitaban ninguna declaración verbal para aceptar el Islam. Del resto, Hazrat Abu Bakr es aceptado unánimemente como el primero y más importante en su aceptación del Islam. Hazrat Muslim Maud relata que el profeta Moisés ﷺ tuvo que suplicar a Dios Altísimo que se le concediera un ayudante, y sin embargo el Santo Profeta ﷺ tiene un estatus tan elevado que se le concedió un ayudante sin siquiera tener que pedirlo. Hazrat Muslim Maud aquí se refiere a Hazrat Khadija y está explicando cómo se convirtió en un ayudante del Santo Profeta ﷺ. Hazrat Muslim Maud escribe además: el Santo Profeta ﷺ tiene un estatus tan elevado que se le concedió un ayudante sin siquiera tener que pedirlo. En otras palabras, su esposa, quien amaba profundamente y que fue la primera en aceptar el Islam. Todos son libres de adoptar cualquier religión y creencia que deseen y nadie puede obligar a nadie a creer en algo. Por lo tanto, era posible que cuando el Santo Profeta ﷺ le informó que había recibido su primera revelación de Dios Altísimo, ella no lo hubiera apoyado y hubiera querido tomarse su tiempo para pensar en su decisión. Pero este no era el caso. Sin ningún tipo de vacilación o desgana, Hazrat Khadija apoyó inmediatamente su afirmación, y la preocupación del Santo Profeta ﷺ de que Khadija no lo aceptara fue eliminada, y de hecho se convirtió en la primera persona en profesar la fe en el Santo Profeta ﷺ. En ese momento, Dios Altísimo desde el trono celestial estaba diciendo: oh Muhammad ﷺ, tienes un gran amor y afecto por Khadija y temías que tal vez Khadija te dejara y te preocupaba si Khadija profesaría su fe en ti o no. Sin embargo, ¿no cumplimos con tu necesidad? Después de esto, Hazrat Muslim Maud continúa: después de esto, cuando la conversación
sobre las revelaciones divinas tuvo lugar en la casa del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harza, que era un esclavo liberado y vivía en su casa, se acercó y presentó: oh mensajero de Allah, profeso mi fe en ti. Hazrat Ali, quien en ese momento tenía 11 años y era solo un niño, estaba junto a la puerta y escuchaba la conversación que estaba teniendo lugar entre el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Khadija. Cuando escuchó que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había recibido un mensaje de Dios, Ali, que era un niño inteligente y talentoso, que tenía la piedad arraigada en su naturaleza, cuya pasión por realizar acciones virtuosas revitalizaría de vez en cuando, pero aún no lo había alcanzado su plena perfección, que tenía sentimientos tan fuertes pero que aún estaban profundamente ocultos en su interior, cuya disposición había sido arraigada para aceptar la fe en Dios Altísimo, pero aún no lo había encontrado la oportunidad de hacerlo. Cuando se dio cuenta de que ahora era el momento de que su pasión se manifestara verdaderamente, ahora era el momento de nutrir sus emociones y sentimientos que estaban escondidos en su interior, cuando vio que Dios ahora le estaba llamando hacia él, el joven Ali, en su estado de ánimo, profunda ansiedad, nerviosa y tímidamente, se adelantó y sometió: oh mensajero de Allah, también afirmo la fe en lo que mi tía y Zed también han aceptado. Está escrito en Tarikh Tabari que cada vez que llegaba el momento de la oración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam iba hacia los valles de la Meca sin dejar que su tío Abu Talib o cualquiera de sus otros tíos o cualquier otra persona de su gente se enterase. Hazrat Ali también se unió a él y ambos ofrecieron sus oraciones y regresaron por la noche. Esta práctica continuó hasta que un día Abu Talib los vio rezar y dijo: oh sobrino mío, ¿qué tipo de religión es esta que has adoptado? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: oh tío mío, esta es la religión de Allah y la de sus ángeles mensajeros y la religión de nuestro padre Abraham alayhi wasallam. O quizás dijo algo en este sentido. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también declaró: Dios Altísimo me ha enviado a la humanidad con esta religión. Oh tío mío, tienes el mayor derecho de que te exhorte y te invite a esta guía, y serán los más responsables en lo que respecta al asunto relacionado con mi aceptación y apoyo. O quizás dijo algo en este sentido. Ante esto Abu Talib respondió: oh sobrino mío, no tengo la fuerza para abandonar mi fe y de mis antepasados. Sin embargo, hasta que yo esté vivo, juro por Allah que no te sucederá nada que te desagrade. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata este incidente de la siguiente manera. Una vez el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y Hazrat Ali estaban ofreciendo su salat en un valle de la Meca, cuando de repente pasó Abu Talib. Hasta entonces Abu Talib desconocía por completo el Islam, por lo que se quedó allí y observó que este espectáculo con gran asombro. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam completó su salat, preguntó: ¿qué religión es esta que has adoptado? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam respondió: tío, esta es la religión de Dios y la religión de Abraham. Luego el santo profeta sallallahu alaihi wasallam presentó brevemente una invitación al Islam ante Abu Talib, pero él la descartó diciendo: no puedo abandonar la religión de mis antepasados. Pero con eso también se dirigió a Hazrat Ali y dijo: hijo mío, sin duda apoya a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque confío en que te llamará solo hacia la bondad. De acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo, hay un incidente en el que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam amonesta a sus parientes cercanos. Hazrat Bara bin Azib relata que cuando el siguiente versículo del Sagrado Corán fue revelado al mensajero de Allah, advierte a tus parientes más próximos. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a Hazrat Ali que preparara una asa de comida
y también una pata de cabra. Y según otra narración era un barro en lugar de una sa. Hay 4 mud en un sa, que es aproximadamente 2,5 seir o 2,5 kilos. También establece aquí que en Kufa e Irak la medida de un sa es igual a 8 lodo, que es aproximadamente 4,5 seir. Pero independientemente si era de 2,5 seir o 4 seir, el Santo Profeta Sallallahu instruyó que la comida se preparara en esta pequeña cantidad y también instruyó que se preparara un tazón de leche y luego reuniese a la gente de Banu Abdul Muttalib. Hazrat Ali declaró: hice exactamente lo que me instruyeron y aproximadamente 40 personas se reunieron. También estuvieron presentes los tíos del Santo Profeta Sallallahu, Abu Talib, Hamza, Abbas y Abu Lahab. Presenté la gran bandeja de comida ante ellos. El mensajero de Allah tomó un pequeño trozo de carne, lo partió con los dientes y los colocó en los bordes de la bandeja para bendecir la comida. El mensajero de Allah lo invitó a comer en el nombre de Allah y todos comieron hasta saciarse. Lo juro por Allah, la comida que les presenté fue suficiente para una sola persona. A partir de entonces, el Santo Profeta Sallallahu me ordenó que les diera a todos algo de beber. Luego traje el cuenco de leche y todos bebieron hasta saciarse. Juro por Allah que la cantidad que presenté fue suficiente para que bebiera una persona. Cuando el Santo Profeta Sallallahu decidió dirigirse a todos los presentes en la reunión, Abu Lahab rápidamente intervino y dijo: mirad cómo tus compañeros de tribu han lanzado un hechizo sobre todos vosotros. Ante esto todos se dispersaron y el mensajero de Allah no pudo dirigirse a ellos. Al día siguiente el mensajero de Allah dijo: oh Ali, prepara la misma comida y bebida que preparaste ayer. Hice exactamente eso y reuní a todos y el mensajero de Allah bendijo la comida exactamente de la misma manera que lo hizo el día anterior. Entonces todos comieron y bebieron hasta saciarse. A partir de entonces el mensajero de Allah declaró: oh Banu Abdul Muttalib, no conozco a ningún joven de entre los árabes que haya transmitido un mensaje mejor que el que les traigo. Les transmito un mensaje sobre este mundo y el más allá. ¿Quién me ayudará en este sentido? Hazrat Ali afirma además: al escuchar esto todos guardaron silencio. Entonces presenté: oh mensajero de Allah, a pesar de que soy más joven que todos los presentes aquí, pero seré tu ayudante. Con respecto a este incidente, Hazrat Masih al-Bashir Ahmad Sahib declara: en la vida y carácter sello de profetas, el Santo Profeta Sallallahu instruyó a Hazrat Ali para que hiciera los arreglos necesarios para que una fiesta invitara a los Banu Abdul Muttalib para que les fuera entregado el mensaje de la verdad. Por lo tanto, Hazrat Ali hizo arreglos para un banquete y el Santo Profeta Sallallahu invitó a todos sus parientes e intermediarios, quienes en ese tiempo más o menos ascendió a 40 personas. Cuando terminaron de comer, el Santo Profeta Sallallahu intentó hacer una dirección, pero el desgraciado de Abu Lahab dijo algo que hizo que toda la gente se dispensara. Tras esto el Santo Profeta Sallallahu le dijo a Hazrat Ali: hemos perdido esta oportunidad, pero organiza otro banquete. Así el Santo Profeta Sallallahu reunió a sus familiares una vez más. Esta vez el Santo Profeta Sallallahu se dirigió a ellos diciendo: mirad aquí, Banu Abdul Muttalib, os he traído algo semejante que ningún hombre ha traído a otra tribu. Os llamo ante Dios. Si prestáis atención a mi llamada, os convertiréis en los herederos de todas las bondades de la religión y de este mundo. Ahora decidme, ¿quién de vosotros me ayudará en esta causa? Un silencio absoluto se había apoderado de la reunión cuando de repente un niño débil de 13 años se puso de pie con lágrimas en los ojos y dijo: aunque estoy entre los más débiles y jóvenes de todos, le apoyaré. Esta era la voz de Hazrat Ali. Cuando el Santo Profeta Sallallahu escuchó estas palabras de Hazrat Ali, se volvió hacia sus familiares y les aconsejó: si os supierais, escuchad la voz de este niño y creed. Cuando los participantes vieron este espectáculo, en lugar de aprender una lección, se echaron a reír y Abu Lahab miró fijamente a su hermano mayor Abu Talib. Mira, Muhammad
la paz y las bendiciones de Allah sean con él, te ordena que sigas a tu hijo. Entonces esta gente se fue burlándose de la debilidad del Islam y del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Al mencionar este incidente, Hazrat Muslim Maud ha escrito que Hazrat Ali tenía 11 años. Los niños deben escuchar esto, en particular como Hazrat Ali se puso de pie para ayudar en la fe. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación divina, organizó un banquete al que fueron invitados todos los jefes provenientes de la Meca. Después de la comida, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se puso de pie y dijo: me gustaría hablar sobre mi afirmación de ser profeta, pero todos se pusieron de pie y se marcharon rápidamente de la reunión. Al ver esto, Hazrat Ali se acercó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh hermano mío, ¿qué ha hecho? ¿Es consciente de que estas personas solo se preocupan por las cosas mundanas? Deberías haberles hablado primero y luego presentarles la comida. Estos miserables huyeron en cuanto terminaron de comer porque solo les interesaba la comida. Si hubiera hablado con ellos primero y luego si hablara durante 2 horas, seguramente se habrían quedado sentados y luego les habríamos dado comida. Así el santo profeta sallallahu alaihi wasallam los invitó de nuevo, pero esta vez habló primero y luego les dio comida. Entonces se puso de pie y dijo: oh gente, lo que os mencioné fueron las palabras de Dios. ¿Hay alguien entre vosotros que me ayude y me asista en esta tarea? Todos los ancianos permanecieron sentados, pero Hazrat Ali se levantó y dijo: mi querido primo, yo te ayudaré. Pensando que era un simple niño, el santo profeta se levantó de nuevo y dijo: oh gente, ¿hay alguien entre vosotros que me ayude? De nuevo todos los ancianos se quedaron sentados, pero el niño de 11 años se levantó y dijo: mi querido primo, estoy contigo y te ayudaré. El santo profeta se dio cuenta entonces de que los ojos de Dios, el único hombre valiente en este niño de 11 años, y en cambio todos los ancianos son como niños desprovistos de toda fuerza. Solo este niño es sabio. Así Hazrat Ali se unió y permaneció a su lado hasta el final, y fue como mismo Ali que más tarde se convirtió en califa y fortaleció aún más los cimientos de la fe. De la misma manera, Dios Altísimo lo bendijo para una progenie piadosa, y 12 imam nacieron de su progenie durante 12 generaciones consecutivas. Mientras menciona a Hazrat Ali, Hazrat Muslim Maud dijo una vez: cuando Hazrat Ali aceptó el Islam era solo un niño, pero profesó su creencia sabiendo muy bien que tendría que soportar todas las penurias y dificultades por el bien del Islam. Aunque era solo un niño, pero profesó su creencia y entendió que tendría que hacer sacrificios, hasta el punto de que si fuera necesario incluso tendría que sacrificar su vida por Dios Altísimo. Por los hadices sabemos que en los primeros días de su ministerio el santo profeta sallallahu alaihi wasallam organizó un banquete en el que los Banu Abdul Muttalib fueron invitados. Se les informó sobre el mensaje divino del Islam durante esta reunión, en la que muchos de los parientes del santo profeta sallallahu alaihi wasallam estuvieron presentes. Cuando todos habían comido, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam quiso dar un discurso, pero Abu Lahab hizo que todos se fueran sin escuchar lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía que decir. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se asombró de que esta gente ni siquiera escucharon a pesar de comer la comida. Sin embargo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no se desanimó por esto. El hecho instruyó a Hazrat Ali para que les preparara otro festín. Así todos fueron invitados una vez más. Cuando se saciaron, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó y dijo: considerad cuánto os ha favorecido Dios Altísimo por enviar a su profeta ante vosotros. Os llamo hacia Dios. Si prestáis atención a mis palabras, os convertiréis en los destinatarios de las recompensas espirituales y mundanas. ¿Hay alguien de vosotros que me ayude en esta tarea? Al oír estas palabras, un silencio ensordecedor descendió sobre la reunión, pero de repente un niño se levantó y dijo: aunque sea el más débil y el más joven de todos los reunidos aquí, pero te ayudaré. Este niño era Hazrat Ali, quien en ese momento anunció su apoyo a la fe.
Encontramos en las narraciones cómo Hazrat Ali ofreció un sacrificio durante la migración del Santo Profeta Sallallahu. Se dice que cuando los mequíes acordaron unánimemente matar o capturar al Santo Profeta Sallallahu, se reunieron alrededor de su casa. El Santo Profeta Sallallahu fue informado sobre este complot del enemigo a través de la revelación divina. Dios Altísimo permitió al Santo Profeta Sallallahu emigrar a Medina y así hizo los preparativos necesarios. Instruyó a Hazrat Ali para que esa noche durmiera en su cama. Hazrat Ali durmió en la misma sábana roja de Hadrami, un tipo de tela que el Santo Profeta Sallallahu usaba para dormir. Por la mañana el grupo de idólatras que esperaba en una emboscada entró en la casa del Santo Profeta Sallallahu. Hazrat Ali se levantó de la cama. Cuando se acercaron a él, se dieron cuenta de quién era y le preguntaron dónde estaba su amigo. Es decir, preguntaron el paradero del Santo Profeta Sallallahu. Hazrat Ali dijo: no sé dónde está. Soy su guardián. Soy tu guardián. Vosotros le ordenaréis que dejase la Meca e hizo lo que ordenasteis. Los idólatras reprendieron a Hazrat Ali y lo golpearon. Lo llevaron a los alrededores de la Kaaba y lo detuvieron por un tiempo, pero luego lo liberaron. En otra biografía del Santo Profeta Sallallahu se afirma que Hazrat Ali permaneció en la Meca durante 3 días para devolver las posesiones y pertenencias que los mequíes habían dejado con el Santo Profeta Sallallahu para guardar. Luego emigró y conoció al Santo Profeta Sallallahu cuando se alojaba en Kulthum bin Hidam, en Cuba. En relación con el incidente antes mencionado que tuvo lugar durante la época de la migración, está escrito en la vida y carácter del sello de los profetas. En la oscuridad de la noche, los Quraysh de Quraysh de varias tribus habían asediado el hogar del Santo Profeta Sallallahu con sus sanguinarias intenciones. Esperaban el amanecer que el Santo Profeta Sallallahu saliera de su casa para lanzar un asalto repentino y asesinar a los varios fideicomisos pertenecientes a los incrédulos. Seguían estando con el Santo Profeta Sallallahu, ya que a pesar de su extrema enemistad, muchas personas a menudo confiaban sus pertenencias al Santo Profeta Sallallahu por su veracidad y confiabilidad. Por lo tanto, el Santo Profeta Sallallahu explicó las cuentas de estos fideicomisos a Hazrat Ali y le instruyó que no saliera de la Meca hasta que estos fideicomisos fueran devueltos. Entonces dijo: acuéstate en mi cama y te aseguro que no te pasará nada. Se acostó y el Santo Profeta Sallallahu lo cubrió con un manto de color rojo. Después de esto, el Santo Profeta Sallallahu invocó el nombre de Allah y lo dejó en su casa. En ese momento, los asaltantes estaban presentes frente a la puerta del Santo Profeta Sallallahu. Sin embargo, como no previeron que el Santo Profeta Sallallahu saldría de su casa tan temprano en la noche, a esa hora estaban en tal estado de desconocimiento que el Santo Profeta Sallallahu se fue justo en medio de ellos, dejándolos en su ignorancia y no tenían ni idea. Ahora el Santo Profeta Sallallahu estaba pasando silenciosa pero rápidamente por las calles de la Meca y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a las afueras de la ciudad y se dirigiera hacia la cueva de Taur. Todo el asunto había sido preestablecido con Hazrat Abu Bakr, que también se reunió con el Santo Profeta Sallallahu en ruta. La cueva de Taur, que es recordada como un monumento sagrado debido a esta misma ocurrencia, está situada al sur de la Meca. En otras palabras, al otro lado de Medina, a una distancia de 3 kilómetros en la cima de la montaña salvaje y abandonada por la cueva de Taur, está situada a una altura considerable. El sendero también es muy fácil de cruzar. No está en dirección de Medina, sino en dirección opuesta. Al llegar allí, Hazrat Abu Bakr se metió primero y limpió la zona, y luego el Santo Profeta Sallallahu también entró. Por otra parte, los Quraysh que habían situado la casa del Santo Profeta Sallallahu se asomaban después de cortos intervalos. Al ver a Hazrat Ali que estaba en el lugar del Santo Profeta Sallallahu se sentían contentos.
pero a la mañana siguiente descubrieron que su presa se les había escapado de las manos. Sobre esto corrieron frenéticamente aquí y allá, buscaron en las calles de la Meca, buscaron en las casas de los compañeros, pero no encontraron nada. En su furia se apoderaron de Hazrat Ali y lo golpearon un poco. Al-Muslim Maud ha escrito sobre este sacrificio de Hazrat Ali de la siguiente manera: cuando el santo profeta Sassam se iba, instruyó a Hazrat Ali que se acostara sobre su cama. En aquellos días no existía la costumbre de usar ese tipo de camas, charpoy, semires, tejido tradicional usados en el subcontinente. De hecho, incluso hoy en día no se usa comúnmente en la Meca. En algunas narraciones se menciona incorrectamente que el santo profeta Sassam le pidió que se acostara sobre su charpoy. Esto se refería al lugar donde normalmente dormían, ya que no había camas adecuadas como tales. Por la noche, cuando el santo profeta Sassam pasaba por la noche de esas personas, algunos de ellos incluso lo vieron, pero pensaron que era otra persona que venía a encontrarse con Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que volvía a casa. La razón de esto fue que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió de su casa de la manera más valiente, por lo que no tuvo el menor temor. Los enemigos pensaron que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca se atrevería a salir de su casa de una manera tan valiente y audaz. De hecho, solo podía ser otra persona la que viniera a visitarlo. Luego, para asegurarse de que seguía allí, se asomaron por el hueco de la puerta y al ver a una persona durmiendo pensaron que era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así vigilaron la casa toda la noche. Cuando pensaron que era el momento adecuado, entraron en la casa. Tal vez al ver a la persona acostada, sospecharon que no se parecía a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando le quitaron la capa de su cara, o quizás la cara estaba descubierta, se dieron cuenta de que el que estaba durmiendo era Ali y no Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces descubrieron que Muhammad sallallahu alaihi wasallam había partido a salvo y para ellos no quedaba nada más que vivir con esta derrota. En otro lugar, Hazrat Muslim Maud afirma: Dios Altísimo permitió a Hazrat Ali hacer un gran sacrificio. La noche de la migración, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salía de su casa, instruyó a Hazrat Ali para que se acostara en el lugar donde dormía, para que si los incrédulos miraban donde vieran que alguien dormía allí y para evitar que salieran a buscarlo. En ese momento Hazrat Ali no dijo: oh mensajero de Allah, la casa está rodeada por jóvenes cuidadosamente elegidos de los Quraysh con espadas en la mano. Si por la mañana descubren que se ha ido, pueden matarme. En cambio, Hazrat Ali se acostó tranquilamente en el lugar del santo profeta sallallahu alaihi wasallam sin ninguna vacilación. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam colocó su sábana sobre él. Por la mañana, cuando los Quraysh se dieron cuenta de que Hazrat Ali era el que dormía en la casa en lugar del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, se enfurecieron, incluso golpearon y pegaron a Hazrat Ali. Pero ¿qué más podrían haber logrado haciendo esto? El decreto divino se había cumplido y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había abandonado la Meca de forma segura. En ese momento, ¿cómo iba a saber Hazrat Ali lo que iba a recibir a cambio de su fe? De hecho, Dios Altísimo sabía que a cambio de ese sacrificio no solo honraría a Hazrat Ali, sino que también a su descendencia. Por lo tanto, la primera bendición que Dios Altísimo otorgó a Hazrat Ali fue que tuvo el honor de convertirse en el yerno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. La segunda bendición fue que el Dios Altísimo infundió tanto amor en el corazón del santo profeta sallallahu alaihi wasallam por Hazrat Ali, que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo elogió en innumerables ocasiones. No obstante, este es el mismo incidente que he presentado en diferentes fuentes. En lo esencial, el incidente es el mismo, pero se ha explicado en diferentes formas, para que con explicaciones adicionales uno pueda aprender cosas nuevas y presentarlo de una manera diferente, hace que se arroje más luz desde un ángulo diferente. Además, destaca los diferentes aspectos de su personalidad o la personalidad del compañero, que en este caso es Hazrat Ali. Uno puede aprender sobre la relación de cada compañero con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Así puede parecer que se vuelve a repetir el mismo incidente, pero la forma en que se ha mencionado es diferente y por esta razón los he mencionado a todos. Asimismo, este incidente se ha mencionado en relación con Hazrat Ali. Sin embargo, hay más relatos suyos y los narraré en el futuro si Dios quiere.
Ahora voy a hablar de algunas personas que han fallecido y también hoy voy a dirigir sus oraciones fúnebres. El primero es el mártir Dr. Tahir Mahmud Sahib, hijo de Tariq Mahmud Sahib de Mar Baluchan, del distrito de Nakana. La semana pasada, después de realizar las oraciones del viernes 20 de noviembre de 2020, los adversarios del Ahmadiyya se le dispararon y como resultado de ello fue martirizado. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Según la información, el Dr. Tariq Sahib fue junto a sus familiares el 20 de noviembre a realizar las oraciones del viernes en la casa de su tío, el respetado Muhammad Hafiz Sahib. Se marcharon aproximadamente a las 2:30 de la tarde después de realizar las oraciones fúnebres. Cuando salieron a la calle, un joven de 16 años llamado Mahd, armado con una pistola, disparó al Dr. Mahmud Sahib y como resultado fue martirizado. A Allah pertenecemos y a él volveremos. El Dr. Tariq Mahmud Sahib tenía 31 años, su padre Tariq Mahmud Sahib de 55 años, que es el secretario de Finanzas y expresidente local, resultó gravemente herido en este ataque y recibió un balazo en la cabeza. Actualmente se encuentra en el hospital bajo tratamiento. Said Ahmad Maqsood Sahib, tío del Dr. Tahir Mahmud Sahib, de 60 años, presidente local de la comunidad, y Tayyib Mahmud Sahib, de 26 años, de Zaim Khudamul Ahmadiyya, también resultaron heridos en el tiroteo y tuvieron que recibir tratamiento en el hospital por un corto tiempo. Ahora se han recuperado, pero el padre del mártir sufrió heridas graves. El agresor había disparado 2 cartuchos y estaba a punto de cargar el tercero cuando fue detenido. Por así decirlo, la enemistad de la gente de allí ha adoptado otra forma de proceder. Se está incitando a los jóvenes a realizar ataques para que después en el juzgado puedan alegar que son menores y así las penas son atenuadas e incluso perdonadas. Por lo tanto, ellos están buscando nuevos caminos. Por un lado, afirman que no tienen ninguna queja contra nosotros y que no son crueles en absoluto ni perpetran ningún tipo de injusticia contra los Ahmadi, pero por otro lado los martirios continúan y algunos funcionarios del gobierno se están violentamente llenando falsas querellas. Que Dios Altísimo haga que estas personas comprendan y si no, que Dios se apodere de ellos. El Ahmadiyya se introdujo en la familia del fallecido por medio de su abuelo paterno, Hakim Muhammad Ibrahim Sahib, quien permaneció lealtad junto a otros miembros de la familia cuando tenía 13 años, durante el califato de Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. El fallecido obtuvo su FSC de Islamia College de Lahore. Después de 2013 completó su título de MBBS en Moscú, Rusia. Actualmente se estaba preparando para los exámenes de PMC. También trabajó durante algún tiempo en el Hospital Fazle Umar. El fallecido tenía cualidades excelentes, sentía un amor incondicional por el Jalifa, era extremadamente respetuoso con los funcionarios de la comunidad y con los invitados. Siempre que la comunidad le pedía que realizara una tarea, ofrecía inmediatamente sus servicios, ejerció como Qaed Khudamul Ahmadiyya. En varias ocasiones utilizó su propio automóvil para llevar al hospital a pacientes que no se encontraban bien. Siempre estuvo al frente de la prestación de sus servicios y tenía una gran relación con la gente fuera de la comunidad. Muchos no ahmadis compasivos han expresado su pesar después de este incidente. Durante mucho tiempo esta familia ha tenido que sufrir una fuerte oposición. En 1974 los oponentes incendiaron la tienda de su abuelo. En 2006 su padre Tariq Mahmud Sahib fue blanco de un bárbaro ataque. Hace apenas unos días su oponente al-Ahmadiyya le escupió a su padre mientras pasaba por el mercado. A pesar de que fueron sistemáticamente el objetivo de estas personas, se mantuvieron firmes. Sadakat Ahmad Sahib, el misionero de San Petersburgo, Rusia, escribe: pasó mucho tiempo en Rusia para realizar sus estudios en Kazán, Tatarstan y regresó a Pakistán después de convertirse en un médico exitoso. Durante el tiempo que pasó aquí para realizar sus estudios, Dr. Tahir Mahmud Sahib estuvo muy dedicado a la comunidad. Fue constante en las oraciones del viernes y en dar limosna. A pesar de que su residencia se encontraba bastante lejos de la misión, asistía
y participaba con entusiasmo en los programas de la comunidad. Fue considerado uno de los más inteligentes entre su grupo de estudiantes de Medina. A pesar de que los estudios eran en inglés, también llegó a dominar el ruso debido a su esfuerzo personal de entusiasmo. Les había dicho a todos que estaban en su residencia en Kazán que era Ahmadi, por lo que también tuvo que soportar la persecución, porque había otros estudiantes pakistaníes que eran acérrimos oponentes de la comunidad. A pesar de ello, cuando surgía la oportunidad, él también les predicaba. Escribe además: fui a Pakistán y le conocí. Me dijo que la persecución de Mahbulochan se había intensificado mucho y deseaba mudarse a Rabwa e incluso se había construido una casa allí. Farid Abrogemov es un Ahmadi ruso de Kazán, Tatarstan. Dice que el doctor Tahir Mahmud Sahib aprendió ruso muy rápidamente, era muy alegre y piadoso, la luz irradiaba su sonrisa. El doctor Tahir Mahmud Sahib ha dejado a su padre, Tariq Mahmud Sahib, a su madre, Shamim Akhtar Sahiba, a su hermano Qasim Mahmud Sahib, que vive en Alemania, y a su hermano Faiza Mahmud Sahiba, esposa de Nasir Ahmad Sahib de Alemania. Estos fueron los que dejó atrás. Que Dios Altísimo eleve en su rango y le conceda un lugar elevado en el paraíso. Que Él otorgue salud a los heridos y a una completa repercusión. Que Él los proteja a todos de cualquier compilación en sus heridas. Que Él continúe derramando sus bendiciones sobre todos los familiares y seres cercanos del Dr. Tahir Mahmud Sahib. El próximo funeral es de Jamaluddin Mahmud Sahib, que ejerció como secretario general nacional de Sierra Leona. Falleció el 3 de noviembre de un ataque al corazón. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Ejerció como secretario general nacional durante los últimos 16 años. Con la gracia de Dios era Musi, parte de la institución de Al-Basía, el Testamento. El misionero encargado, Said ur-Rahman Sahib, escribe: entre todas las excelentes cualidades que tenía, una que destacaba es que se esforzó al máximo para salvar a todos los Ahmadis del mundo del nacionalismo y para unirlos como una familia. Trabajó con gran inteligencia y sinceridad. Aproximadamente unos 2.000 personas asistieron a su funeral y entierro. En esta ocasión asistieron 2 ministros del gobierno, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Sierra Leona, varios miembros del Parlamento, jefes supremos y decenas de altos funcionarios del gobierno. Secretario de Nusrat Jahan Mubarak Tahir Sahib escribe: Jamaluddin Mahmud Sahib era una persona muy sincera y devota que servía a la comunidad con todo su corazón. Tuvo el honor de ejercer como secretario general nacional durante mucho tiempo y también fue subdirector de la imprenta Ahmadiyya en Sierra Leona. Jamaluddin Mahmud Sahib era de Ghana. El padre de Mahmud Sahib, Ibrahim Koyo Mahmud Sahib, fue enviado por Hazrat Maulana Nazir Ahmad Mubashir Sahib para servir en el área de educación en Sierra Leona. Mubarak Tahir Sahib escribe: Jamaluddin Mahmud residió conmigo en Rokupur durante 13 años. Su padre lo envió allí para formarse. Se inclinó por la religión desde una edad temprana. Era habitual que ofreciera oraciones en la congregación y estaba en la vanguardia de realización de sus servicios a la comunidad. Llevó a cabo las actividades de Tabligh como Juddam en Rokpur. El encargado de Rakim Press de Sierra Leona, Usman Taleh Sahib, dice: Jamaluddin Sahib sirvió durante mucho tiempo antes que yo como encargado. Pasé 12 años trabajando con él. En ese tiempo nunca expresó que yo era más joven y más inexperto que él, de ninguna manera. Más bien siempre mostraba respeto y decía: eres un misionero y has sido designado por Khalifatul Masih. Ni una sola vez me desobedeció en ningún asunto. Ejemplificó la obediencia y la humildad hasta tal punto que si alguna vez se le pedía
que hiciera una tarea, le comenzaba inmediato y agotaba todas las posibilidades con sus intentos de completarla. Dice: durante este tiempo aprendí mucho de él. Siempre ofrecía la oración tahajjud a diario y era muy particular en cuanto a ofrecer el salat en la congregación. La manera de que rezaba era tan maravillosa que era digna de envidia. Siempre rezó con gran fervor, humildad y concentración. Tenía un profundo amor por el califato y escuchaba atentamente cada sermón de los viernes. Escribe además: según la cultura de Sierra Leona, Jamal Sahib dio a muchos niños un lugar para quedarse en su casa y les proporcionó una educación a su costa. Ahora muchos de ellos están empleados en buenos trabajos y le recuerdan con gran respeto y cariño. Navid Kamar Sahib, que es misionero, describe: Jamal Sahib estaba en la vanguardia de la participación de los diversos planes financieros de la comunidad, hizo contribuciones excesivas de planes de Rika Yedi y Bakfe Yedi en nombre de sus padres y otros ancianos de su familia. Cada vez que visitaba pueblo familiar Rockpur, a pesar de estar ocupado, se aseguraba de llegar a la mezquita a tiempo para las oraciones. A menudo utilizaba el tiempo entre las oraciones de Maghrib e Isha para educar a la gente sobre las enseñanzas de la comunidad. Expuso especialmente de manera hermosa la exportación y las bendiciones del Califato Ahmadiyya y la necesidad de permanecer apegado a ella. Escribe además: Jamal Sahib tenía una relación amorosa, afectuosa con todo el mundo. Al recibir la noticia de su fallecimiento, tanto los Ahmadis como los no Ahmadis derramaron lágrimas. Esta fue la razón por la que él tenía tanta gente presente en su funeral, no solo de cerca, sino también de los que viajaron de grande distancia para estar presentes. El difunto tenía 2 esposas, se había separado de su esposa y sin embargo todos sus hijos eran de ella. Se incluyen 2 hijas y 2 hijos. Una de sus hijas está casada y vive en Australia. Aparte de ella, 2 de sus hijos están estudiando en Ghana y otro en Sierra Leona. No tiene ningún hijo de su segunda esposa. Que Dios Altísimo trate el difunto con misericordia y perdone y eleve su posición en cielo y permita a sus hijos continuar con sus actos virtuosos. El próximo funeral es el de Amtu Salama Saiba, esposa del difunto y respetado Chaudhry Salahuddin Saib de Rabwa, quien previamente fue Nazim Jaidad, secretario de propiedades de la comunidad de Mashir Kanuni, asesoría legal de la comunidad. Falleció el 19 de octubre. A él la pertenecemos y a él volveremos. Su esposo Chaudhry Salahuddin Saib era nieto de los compañeros del Mesías prometido, Hazrat Chaudhry Abdullah Khan Saib y Hazrat Hamad Bibi Saiba. Tanto su abuelo paterno como su abuela eran compañeros. El hijo de Amatus Salam Saiba, Naim Uddin Saib, escribe: una de las huellas eternas que mi madre dejó en mí fue la atención que dirigió hacia el ofrecimiento de las oraciones. Esto era lo que ella estaba más firme. Ella fue estricta en asegurar esto y fue muy firme en este curso de acción. Nuestra casa prácticamente sirvió de albergue, ya que muchos parientes vivían con nosotros debido a sus estudios y se quedaban muchos años. Mi madre se aseguró de que todos los parientes fueran regulares en ofrecer sus oraciones bajo cualquier circunstancia. Enseñó a todos sus hijos la recitación del Sagrado Corán ella misma y nombró un tutor para los niños mayores. El otro rasgo que me dejó un impacto duradero fue el hecho de que siempre se esforzó por asegurar la comodidad y la facilidad de que todos se quedaban en su casa. Si los trabajadores de la casa se tomaban un día libre, ella nunca dudaba en lavar la ropa de todos los niños, ya fuera la suya o la de los demás, que se quedaban en su casa. A ambos lados de la familia visitaban a menudo a Rabwa, mientras que mi padre a menudo estaba fuera de Rabwa debido a sus responsabilidades en la comunidad. Mi madre siempre fue hospitalaria con todos los huéspedes y se ocupaba de todos los asuntos. Yo era el hijo mayor, por lo que me entrenó para ser hospitalario y nunca fallar en hacerlo. Además, afirma nuestra bisabuela paterna, abuela paterna y abuela materna, a menudo se quedaban con nosotros durante largos periodos de tiempo. Por la gracia de Dios éramos 6 hermanos y muchos otros niños de esta nuestra extensa familia se quedaban en nuestros hogares debido a sus estudios. Sin embargo, a pesar de todo esto, ayudaba a 3 ancianas durante todo el año de manera excepcional. Con motivo a la convención anual Yelsa Salana, sin exagerar, el número de invitados llegaría
a 80 o 90. Las tiendas de campaña se colocaban fuera de la casa para facilitar el alojamiento y la comida, mientras que las camas se organizaban desde el pueblo. Tanto mi padre como mi madre supervisaron todos esto juntos con gran amor, afecto y apertura de corazón. Todos los parientes sin excepción han expresado la cariñosa y hospitalaria que era. Uno de sus sobrinos escribe: me quedé en su casa durante mis estudios. Nunca nos dio la misma comida cocinada por la mañana para la cena, ni tampoco la comida cocinada por la tarde para el desayuno, sino que siempre hacía patatas frescas, pan plano sin levadura hecho en mantequilla o aceite, y proporcionaba yogur fresco para el desayuno. Era el grado en que cuidaba a los hijos de otros miembros de la familia que se quedaban con ellos debido a sus estudios. Esto fue a pesar de tener muchos hijos propios. Ella mostró amor y una buena obediencia ejemplar para los Julafá. También escribe que ella les inculcó los mismos sentimientos a estos respetables y honorables personajes, de modo que el amor por ellos estaba completamente arraigado en ellos. Su nuera Nabila Naim Saiba dice: la difunta poseía muchas cualidades virtuosas, era habitual ofrecer la oración, a recitar el Sagrado Corán y ofrecer la oración Tayyid, era muy paciente y agradecida, nunca se quejó ni siquiera en tiempos difíciles, siempre se contentó con la voluntad de Dios Altísimo. Se ocupaba de los pobres y no podía soportar ver a nadie con dolor, siempre estaba dispuesta a ayudarles, estaba a la vanguardia de la obediencia y lealtad del califato. Que Dios Altísimo inculque estas mismas cualidades a sus hijos y a su progenie, que Él conceda perdón y la misericordia que eleve su posesión en el cielo. El siguiente funeral es el de respetado Mansur Bushra Saiba. Es de la respetada Mansur Bushra Saiba, que fue la madre del doctor Latif Qureshi. Falleció el 6 de octubre de la edad de 97 años. Ella era la progenie de los compañeros del Mesías Prometido. Era la nieta materna de Hazrat Munshi Fayaz Kapoor Tawalbi Sahib y nieta paterna de Hazrat Sheikh Abdul Rashid Sahib. Ambas eran compañeras del Mesías Prometido. Cuando era joven tuvo una cercana relación con Hazrat Ahmad Jan. Aunque la memoria del difunto se había debilitado, nunca olvidó ofrecerles su oración. También escuchaba regularmente el sermón del viernes en el Metea. Era piadosa y fiel por la gracia de Dios Altísimo. Era una musi. Como mencioné anteriormente, era la madre del doctor Latif Qureshi Sahib y su esposa Shaukat Gaur Sahiba también fallecieron recientemente. Mientras estaban vivos, ambos la cuidaron. Ambos fallecieron durante su vida. Su nieta Ismat Mirza escribe: mi abuela era una verdadera creyente. Ella realmente amaba el Ahmadiyyat y el Califato. Nunca he visto a nadie que adorase más y venerase más el Sagrado Corán que ella. Era tranquila y sencilla por naturaleza. Que Dios Altísimo trate al difunto con perdón y misericordia y que eleve su posición en el cielo. Después de las oraciones del viernes, ofreceré las oraciones fúnebres de todos los miembros fallecidos, si Dios quiere, inshallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر